Daniel capítulo 3. Y esta semana escuchaba una canción que se llama El Cuarto Hombre, y el Señor me la trajo otra vez a mi memoria, y me puse a meditar en ello, y a pensar en ello, y me fui a leer Daniel capítulo 3, y yo decía, wow, qué poderoso este pasaje. Y antes de adentrarnos en la palabra, yo quiero hablarle del significado de los nombres que tenían los tres amigos de Daniel, y los tres nombres que les pusieron cuando llegaron a Babilonia. Amén. Cómo el enemigo intentó trastocar la identidad de ellos. Porque sus nombres, el de Ananías es Dios ha sido misericordioso. El de Misael, ¿quién es como Dios? Y el de Azarías es Yahweh ha ayudado. Amén. Esos eran los nombres de ellos y eso era el significado. Yo siempre les he dicho que su nombre tiene la identidad del propósito divino que Dios ha establecido para usted. Amén. En su nombre está el propósito de Dios en su vida. Y esta semana estuve también estudiando sobre el libro de Génesis. Leslie, ¿le puedes bajar un poquito a la pista? Leslie, ¿le puedes bajar a la pista, por favor? Y me puse a estudiar sobre la palabra en el original del libro de Génesis. Y el libro de Génesis, en el original hebreo, se dice Bereshit. Y me puse a estudiar esa palabrita. Y en esa palabra está el nombre de Yahweh. Amén. Como Dios, ahí es donde yo les digo que la palabra tiene algo encriptado. Cada frase tiene algo encriptado. No está puesto ahí porque sí. Hay algo escondido en cada palabra que nosotros leemos en la palabra, valga la redundancia. Siempre hay algo. Y yo decía, ¿qué significará Bereshit? Porque hay una canción muy bonita que se llama Bereshit Olam en el hebreo. Y me fui a estudiar qué significaba Bereshit. Y Bereshit tiene que ver con el nombre de Dios. Dios plasmó su nombre desde el principio de la creación para que nosotros tuviésemos conocimiento de él. Amén. Así de que su nombre tiene una identidad y estos hombres tenían una identidad que el diablo quiso ¿qué? Trastocar, que el diablo quiso ¿qué? Cambiar. Recuerde que cuando llegaban a Babilonia y hacían parte del gobierno, inmediatamente eran convertidos en eunucos. Empezando por ahí. El derecho a tener una familia les era quitado porque los castraban, porque estaban cerca del harén del rey, porque estaban sirviéndole al rey y el rey no quería que pasaran cosas en su gobierno, que le quitaran sus mujeres, que le quitaran su lugar. Así de que a los hombres los castraban. Estos tres hombres, aunque la Biblia no lo dice, cuando dice que los presentaron y el que los dirigía era el eunuco, que era el principal en la casa del rey, que hacía las labores en el palacio del rey, muy posiblemente a ellos también los convirtieron en eunucos. Primera cosa que sucedió, les quisieron ¿qué? Trastocar su identidad. Amén. Pero sin brazos, sin ojos, sin piernas, sin lo que sea, usted no puede perder su identidad. Amén. Porque el nombre que les pusieron a ellos tiene que ver con los dioses paganos de Babilonia. Ananías le pusieron Sadrach, que significa iluminado por Aku, que es el dios de la luna. Misael le pusieron Mesac, que también tiene que ver con Aku, el dios de la luna. Y a Azarías le pusieron Abed-Nego, que es ser siervo de Nebo. O sea, lo querían consagrar a servirle a un dios pagano. Amén. Y yo he titulado este mensaje en esta mañana, El Cuarto Hombre. Porque estos hombres fueron a el horno de fuego. Ya me lo aprendí porque yo antes lo metía en el arca de Noé, entonces ya me lo aprendí. Anoche yo, Señor, que no se me vaya a olvidar, por favor, no vayas a permitir que llegue una burrada, Señor, no me dejes decir una burrada. Porque yo siempre los metía a estos en el foso de los leones y al otro en el lago de fuego o en el arca de Noé o lo ponía con Pedro, alguna cosa así pasaba. Pero entendí que ellos estuvieron en el horno de fuego. ¿Y sabe cómo también me lo grabé? Porque hay una página en Instagram que hace animaciones, recrea episodios de la Biblia con fichas de Lego.
Y va narrando la historia mientras va sucediendo todo el cuento con las fichas de Lego. Y entonces en la historia de estos tres hombres, cuando los meten al horno de fuego, el rey de Babilonia mirando qué pasaba y ellos muestran ahí asando carne, comiendo entre las llamas, amén. Entonces no estaban muertos, estaban haciendo asado y así me lo grabé, así logré entenderlo un poco más, amén. Pero mira lo que dice la palabra, vamos a ir a ella para que usted entienda el poder de cuando usted y yo tenemos a Dios de nuestro lado, lo que puede suceder. Estos hombres tenían una asignación, tenían un llamado que los hacía, ¿qué? Productivos. Pero el enemigo quiso venir a robarles ese privilegio y quiso venir a cambiarles la historia, a cambiarles lo que Dios había hablado de ellos, para ver si lograba que el propósito de Dios no se cumpliera en sus vidas. Amén. Y eso es lo que el diablo hace constantemente. Ayer hablaba con alguien y yo le decía, no se preocupe, porque el diablo siempre va a querer dañar el diseño. Porque Satanás siempre va a buscar la forma de que usted y yo vayamos por el camino equivocado. Porque el diablo siempre va a buscar la manera de hacernos perder del camino de bendición y de victoria. Amén. Y eso fue lo que el enemigo intentó hacer con ellos, pero a mí me impacta la facilidad de obediencia, la facilidad de sujeción que tenían estos hombres. Amén. Ellos no tenían la Biblia como la tenemos nosotros. Ellos no tenían al Espíritu Santo como lo tenemos nosotros. Ellos estaban cautivos en una tierra totalmente pagana y aún así mantuvieron sus creencias, aún así se mantuvieron firmes. ¿Cuántas veces nosotros en medio de los procesos, en medio de las circunstancias, dejamos de serle fiel a Dios y entramos en una recesión, ¿cierto? Tal vez de desobediencia. Yo me acuerdo que yo servía con el grupo de jóvenes a la edad de 14, 15 años y tenía un lugar de privilegio porque mi pastor me conocía desde niña. Pero a mí no me gustó, no me agradó y yo preferí más bien irme a darme una vuelta por Mundo Aventura. Y cuando volví, había perdido todos los privilegios, ¿cierto? Y muchas veces nos pasa así, pero estos hombres entendieron el propósito. Ustedes saben que yo cargo mi Biblia, pero no la puedo usar aquí porque o entra el cuaderno o entra la Biblia, en fin. Dice la palabra del Señor. Voy a leerlo todo, aunque yo quería leerlo desde donde dice que los metieron al horno de fuego, pero vamos a leer toda la historia para que nos quede mejor el contexto. Amén. Dice la palabra del Señor. El rey Nabucodonosor, voy a leer la RBR. Hizo una estatua de oro cuya altura era de 70 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados, los capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de la provincia para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Fueron pues reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de la provincia a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado, y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. Y el progénero anunciaba, y el progénero, perdón, y el pregonero, anunciaba en alta voz: mándese a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, la flauta, el tamboril, el arpa, el salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado, y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Por lo cual, al oír todos los pueblos al son de bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postrarán y adorarán la estatua de oro del rey Nabucodonosor. Por esto, en aquel tiempo, algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Hablaron y le dijeron al rey Nabucodonosor: rey, para siempre vive, oh tu rey, has dado
una ley que todo hombre al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, se postre y adore la estatua de oro, y el que no se postre y adore sea echado dentro del horno de fuego ardiendo. Hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abed-nego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que se ha levantado. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que le trajeren a Sadrach, Mesach y Abed-nego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y le dijo: es verdad, Sadrach, Mesach y Abed-nego, que vosotros no honráis a mi Dios ni adoráis a la estatua de oro que he levantado. Ahora pues estáis dispuestos para que al oír al son de la bocina, la flauta, el tamboril, el arpa, el salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, te postréis y adoréis la estatua que he hecho, porque si no la adoráis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo, y que Dios será aquel que os libere de mis manos. Aquí se pone bueno. Sadrach, Mesach y Abed-nego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, con D mayúscula, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepa, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abed-nego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado, y mandó a los hombres muy vigorosos que tenían en su ejército que atasen a Sadrach, Mesach y Abed-nego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, la llama de fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abed-nego. Estos 3 varones, Sadrach, Mesach y Abed-nego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a 3 varones atados en el fuego? Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Y él dijo: he aquí yo veo 4 varones sueltos y que pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del 4 hombres es semejante al Hijo de los dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo: Sadrach, Mesach y Abed-nego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abed-nego salieron de en medio del fuego y se juntaron zapa tras los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones, como el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado, sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor a fuego tenían. Entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abed-nego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumpliesen el edicto del rey, y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otros dioses. Por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación, lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abed-nego sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abed-nego en la provincia de Babilonia. Amén. Qué poderoso, ¿no? Saber que entraron 3 y habían 4. Pero más poderoso saber que cuando los iban a meter, ya los que los habían cogido se estaban quemando. Se quemaron, se achicharraron y aún así los metieron. ¿Cuánta ignorancia a veces hay en el ser humano? Yo veo que se me queman 3 soldados y yo no meto. Déjenlos suelticos, amén. Pero no es así. El hombre siempre busca las 4 patas al gato, las 5.
pero Dios siempre tiene un plan para guardar a sus hijos. Dios siempre tiene un plan para bendecir a sus hijos. Y en esta mañana vamos a ver 3 cosas importantes, porque en medio de la prueba vemos la productividad divina de Dios. No es solo lo que nosotros hacemos, sino lo que Él produce en medio de la prueba. Amén. ¿Qué produce Dios en medio de la prueba? Y yo les he testificado esto que me pasó el viernes y lo voy a seguir testificando hasta que todo el mundo lo escuche. Yo el viernes a la madrugada yo llevaba ya varios días con un dolor en mi cintura, en esta parte baja, y sobre todo a este lado. Yo iba a trapear y yo no trapeaba mejor porque me dolía muchísimo la cintura, como la cadera. Pero yo no soy de quejarme. Cuando me partí la mano fui al médico, y el médico me dijo, ¿cuánto le duele? Yo 10. Pero no parece, porque usted está tranquila. Yo no me quejo. Yo siempre espero que pase lo que tenga que pasar. Y yo no le había dicho nada a mi esposo que me estaba doliendo mucho la cadera, nada. Pero sí tenía muchísimo dolor de cadera. Pero yo le venía orando a Dios, Señor, tus huesos son mis huesos. Lo que corre dentro de mis huesos es el ADN tuyo, es tu genética. Yo no acepto que me duela nada, porque tú me sanaste, porque tú eres mi sanador. Y empecé a aclararle la palabra al Señor, pero el viernes me fui a voltear y yo sentí como cuando, no sé si alguno, yo no he ido a un quiropráctico porque yo les tengo miedo, pero sí mis papás han ido y eso les traquea el cuello, les jalan el brazo, les estiran el cuello, eso les pasan un montón de cosas allá adentro que yo no me dejo, yo no me atrevo a que me haga y me traquee por allá. Pero así sentí que me traqueó algo en mi cadera. Y yo dentro de mí dije, aquí me quedé, no me voy a poder parar, porque sentí un dolor muy fuerte. Sin embargo, me apoyé de la mano de mi esposo y me puse derecha en la cama. Cuando él se metió a duchar, él me dijo, ¿vas a orar, cierto? Le dije, sí. Me dijo, ¿te vas a ir a la sala? Le dije, ¿sí me puedo parar? Sí. Pero yo le estaba diciendo al Señor, Señor, obra mi cuerpo. No permitas que me quede aquí paralizada. Me paré con cuidadito y no me dolía nada. Me fui para la sala y sentía la piel como cuando a uno lo anestesian una parte del cuerpo. Y usted sabe que esa parte está dormida, pero usted de todas maneras tiene sensibilidad. Y yo me tocaba la espalda y yo me tocaba la cintura y no me dolía. Entonces ya cuando me tocó empezar a orar, yo empecé a orar en la sala, Señor, Padre, no sé qué, y yo hacía ejercicios mientras oraba, yo me agachaba, yo me echaba de para atrás, yo hacía así, movía las cosas, a ver si estaba sana, amén. Y les puedo dar testimonio de que el Señor me sanó, de que no me duele nada. Yo terminaba de danzar o terminaba de ministrar la alabanza y yo sentía dolor en mi cintura, pero le puedo decir que el día de hoy no me duele nada, porque creo en un Dios sanador, porque creo en un Dios que es productivo para mi vida, amén. Creo en un Dios que se ha hecho productivo para mí. No fue que yo me hice productiva para Él, fue que Él se hizo productivo para mí y me usa para la gloria de su nombre, amén. Así de que usted y yo somos sanos. Somos bendecidos, somos prosperados, aunque el diablo diga otra cosa, aunque el tiempo diga otra cosa, aunque usted vea otra cosa, usted es un próspero, usted es un bendecido. El horno de fuego puede estar caliente para usted, pero ahí está el Espíritu Santo, ahí está el león de la tribu de Judá, ahí está el Dios todopoderoso, ahí está el Dios gran guerrero, guardando, bendiciendo, protegiendo, proveyendo, multiplicando su grandeza. Él es el todopoderoso, hermano. Usted no puede obviar la grandeza del Todopoderoso. Y estos hombres dijeron, no importa, Señor, no importa lo que pase, porque tú eres tan productivo que en medio de la prueba me vas a dar el privilegio de verte producir, de verte bendecido. Estos hombres no adoraron la estatua. Alguien me decía estos días que el colegio donde estudia mi hijo, yo no sabía eso, que es el primer colegio progre de este sector. Y que él es la prueba piloto para lanzar muchas otras cosas. Yo estaba inocente porque yo confío en Dios. Y sé que aunque mi hijo estudie en un colegio que pueden decirle progre, puede decirle lo que sea, Dios te ha puesto profesores íntegros en el salón de mi hijo para que le enseñen. Progre es como todo lo que tiene que ver con el LGBT.
Por eso el uniforme, allá los niños y las niñas tienen pantalón. Me enteré yo por la boca de su compañera. Ella fue la que me dijo que las líneas que tiene el saco, Josué no tiene el uniforme, solo lleva sudadera al colegio. Tiene la línea rosada, azul y amarilla, que es la bandera, se me olvidó el nombre, la bandera pan, no sé qué cosa. Tiene que ver algo como con el pan, pero una cosa rara. Entonces yo decía, Dios guarda nuestros hijos, amén. Dios guarda nuestra casa, porque el Dios productivo está en el horno de fuego, porque el Dios productivo está en medio de los procesos, porque el Dios productivo está ahí guardando tu casa, bendiciendo tu casa, guardando tus hijos. Y por mucho que el enemigo quiera distraerlos o quiera ponerles cosas enfrente, el que está guardado en la sangre de Cristo está bajo pacto y no hay inmundicia que lo pueda tocar, no hay inmundicia que lo pueda dañar, no hay inmundicia que le pueda dañar su identidad, amén. Yo le decía a alguien, yo sé a quién formé mi casa. Mis hijas no son perfectas, mis hijos no son perfectos, tienen defectos como todos los seres humanos, pero yo sé a quién formé mi casa. Y los principios del reino están en su mente y en su corazón. Y sea mañana, pasado mañana, el lunes, el martes, cuando estén en la prueba, en el horno de fuego, se van a acordar de lo que en la casa se les enseñó. Amén. Por eso lo que usted debe hacer no es preocuparse por nada. Estos hombres no se preocuparon, simplemente llevaron todo. La palabra dice, lleven todo a la presencia del Señor. Si nos preocupamos, ¿solucionamos algo? No. Si oramos, solucionamos algo. Si ponemos todo en las manos de Cristo, solucionamos algo. Yo creo que estos hombres, antes de entrar, cuando los llamaron y los llevaron allá, ellos ya sabían, pero ellos yo creo que ya habían ayunado, ya habían orado, ya habían puesto sus vidas en manos del Señor y ya le habían dicho, Señor, si es el tiempo de irnos, nos vamos contentos, nos vamos bendecidos, nos vamos en gloria. El cuerpo se quema, pero el alma se va contigo. Amén. Aleluya, hermano. Es el poder de la presencia del Señor. Aplauda lo que Él vive. Y lo primero que usted encuentra en este proceso de estos tres hombres que no permitieron que un hombre cambiara su identidad es la presencia en medio de la crisis. Amén. La presencia en medio de la crisis. Ahorita cuando cantábamos Fidelidad, el Señor me llevó como por una película. Y el Señor me llevó allá, años atrás. Y la palabra es clara, dice que tu mano derecha no diga lo que hace tu izquierda. Pero el Señor me llevaba a recordar todo. A recordar cómo en ese momento de prueba, el único que se quedó fue Él. En ese momento de prueba, las personas a las que les llevábamos mercado ya no estaban. En ese momento de prueba, los amigos a los que mi esposo les daba carne cada 15 días, no aparecían. Porque Omar era de asado en asado. Si había alguien amiguero, era el pastor o yo. Ese hacía comida cada 15 días, invitaba hasta el perro. Se llevaba los 5 carros que tenía y se iba para Tabio, a un lugar que se llamaba, porque lo quitaron en la pandemia, Los Cerezos, y tiraba carne y pedía carne y comida para toda la gente que él lideraba. Se llevaba los 5 carros con la gente que él lideraba. El Señor aquí arrodillada me decía, yo he sido fiel. Yo he permanecido fiel y no me importa haber dado, porque ¿sabe qué pasa? Lo más bonito es dar. Lo más bonito es bendecir. Lo más bonito es honrar. Lo más bonito es querer a la gente. Lo más bonito es servirle a la gente y mostrar el amor de Dios a la gente. Amén. Pero la fidelidad de Dios siempre permaneció. En medio de la prueba, en medio del proceso, este año son 10 años en que hemos vivido el proceso y hemos visto cómo Dios nos ha bendecido. Y a veces nosotros nos quejamos. ¿Y cuánto duró Abraham y Sara esperando un hijo? ¿Cuánto duró Esther? Porque la Biblia no dice. Pero ¿cuánto duraría Esther en el palacio del rey tratando de hacer algo para que no mataran a su pueblo? Pero nosotros nos quejamos por las temporadas. Nos quejamos por los procesos que vivimos. Y yo le decía al Señor hace un tiempo, Señor, son 10 años de proceso. Y aquí el Señor me decía, no importa cuánto tiempo sea,
lo que yo voy a hacer no tiene nombre en la tierra. Amén. Lo que yo voy a hacer no tiene nombre en la tierra. Por eso he sido fiel, porque Dios es fiel a alguien que le es fiel. Lo que Dios va a hacer con ustedes dos no tiene nombre aquí en la tierra. Y aunque ustedes ahorita lo vean lejano, o uno se ponga a hacer sus cuentas y a sacar la libreta y a recordar y a remembrar todo lo que hemos hecho, en el cielo, el Señor es perfecto. Pero Dios va a hacer algo muy especial con ustedes, porque lo que Dios va a hacer con ustedes no tiene nombre, porque Él ya le puso un nombre especial allá arriba. Amén. La presencia en medio de la crisis. Nabucodonosor esperaba que estos tres fueran destruidos, pero cuando él miró, no vio tres, vio cuatro. ¿Cuántas veces usted ha caminado con el Espíritu Santo y usted no lo ha sentido? ¿Cuántas veces el león de la tribu de Judá ha ido con usted y usted no lo ha sentido? Hay un testimonio de una niña en República Dominicana que fue a una vigilia, pero ella vivía como por decir aquí y tenía que pasar un puente para llegar a su casa. Y ella dice, la pastora dice, que ella le dijo, espérame, yo te llevo, pero la pastora se ocupó, no la pudo llevar. El caso fue que la chica madrugaba a trabajar, entonces ella se fue solita. Y pasó ese puente peligroso ella sola. Cuando la pastora volteó a mirar, la chica ya no estaba, ya se había ido. Entonces ella la llamó al otro día. ¿Pero por qué te fuiste? ¿Por qué no me esperaste? No, tranquila, pastora, no hay lío, yo me vine caminando, yo llegué bien, no sé qué. Y le testificó, porque llegó a la oficina, y cuando llegó a la oficina le dijo, uy, usted anoche iba muy creída. ¿Usted de dónde venía a la madrugada? Le dijo un compañero. Ella vio pasar un carro, ella lo único que dijo fue, sangre de Cristo, guárdame y envía tus ángeles alrededor de mí. Y al otro día llega el compañero del trabajo y le dice, ¿usted qué? ¿Dónde estaba? ¿Por qué estaba tan acompañada? Ella le dijo, ¿yo acompañada? Sí, yo la vi pasando el puente con dos hombres altos, monos. Amén. Con dos hombres altos y monos. Y ese testimonio es de la pastora Yesenia. Búsquelo. Y dos ángeles altos y monos, grandes y poderosos, guardaron la vida de esa chica. Porque cuando usted está en la prueba, cuando yo estoy en la prueba, aunque no lo veamos, el Todopoderoso, el que es productivo, está ahí. Está ahí, está ahí, aleluya, está ahí. Yo no sé si usted lo ha entendido, pero Él está ahí. No está usted solo, no está usted solo. Hay un hombre más en su proceso, hay un hombre más ahí donde usted está pasando por la prueba. Hay un hombre en el desierto. Hay un hombre en el lago, en el valle de sombra de muerte. Hay un hombre en medio de la guerra. Hay un hombre en medio de la dificultad. Hay un hombre y ese nombre es el nombre sobre todo nombre. El Todopoderoso que siempre está, que siempre cuida. Amén. Aleluya. Cristo se manifestó. ¿Sabe qué es lo tremendo? Que Cristo no había sido revelado. Y Cristo se metió al horno de fuego y se le reveló a ellos. Cristo no había venido, pero Cristo estaba en el horno de fuego con ellos, porque Él es el que está siempre presente en medio de la dificultad. Por eso no se preocupe si lo deja perencejo, si lo deja sutanejo, si fulanito se fue y no volvió. No importa, usted no está solo. Hay uno que camina con usted. Hay uno que se montó en su barco cuando usted decidió creerle. Hay uno que dijo, me meto en el horno, me meto en el barco, me meto en el desierto, me meto en el camino, pero voy con usted. Yo lo guío, yo lo direcciono, yo lo cuido, yo lo protejo. ¿Qué más poderoso que tener a Dios de nuestro lado? ¿Qué más poderoso que saber que Él está al cuidado de nosotros? Aleluya. La presencia de Dios está con usted. La productividad no es evitar el problema, sino revelar a Dios en medio de él. Amén. Y a veces queremos ser productivos, pero no queremos vivir los procesos porque nos da miedo. Y hay un testimonio que a mí nunca se me va a olvidar. Un día le dije a alguien, oye, ¿tú por qué no vuelves a los pies de Cristo?
Y me dijo, no, porque es que siempre que uno busca a Dios, lo primero que Dios le quita es la economía. Y yo no quiero estar sin plata. Y esta semana alguien me decía, como que yo empecé a diezmar y el diablo se ensañó contra mí. No va a pasar nada diferente. Porque Dios quiere estar convencido que el Dios de nosotros no es el Dios de este mundo, no es el dinero. Amén. Pero mire qué fuerte, porque queremos al Dios de los milagros, pero no queremos al Dios de los procesos. Y estos hombres dijeron, ¿qué importa que se queme esta carne? Al fin y al cabo, o se la van a comer los gusanos o se va a quemar. No importa, cualquiera de las dos va a pasar. La única forma de que usted y yo, la carne de nosotros no se la coma a los gusanos, es que el Señor nos revista con su poder y venga por nosotros. De resto, todos tenemos que morir y nos va, la carne se va a podrir y se la va a comer los gusanos. Así que estos hombres dijeron, no importa lo que sea, con tal de que yo me vaya contigo, con tal de que yo esté en tu presencia. Pedro vio que Dios era productivo, que Jesús era productivo cuando estaba en la cárcel. ¿Qué hizo la gente? ¿Se desesperó y se puso a llorar y se amargó porque Pedro estaba preso? No. Dice que estaban todos orando. Cuando apareció Pedro, ábrame rapidito. Tanto así que la mujer lo vio. Yo digo, ¿y por qué no le abrió y salió corriendo? Lo dejó ahí. El pobre Pedro me viene siguiendo, me está respirando en la nuca y él le golpeó y la miró. ¡Ah! Y se devolvió a contarle a todo el mundo y lo dejó ahí. Pero ¿quién lo sacó de la cárcel? El productivo de productivos. El que hizo que todos se confundieran. El que hizo que nadie supiera para dónde cogió Pedro. Yo me imagino los unos diciendo, se fue por allá. No, se fue por allá. No, yo lo vi que echó para allá. Y Pedro se logró librar. No por su gallardía y por su fuerza. No porque sacó el machete, como siempre, no. Porque lo libró el Señor. Porque el productivo de productivos estaba en la cárcel con él. Pregúntele a Pablo, ¿quién estaba con él cuando estaba en la cárcel? Pero nosotros estamos en la cárcel y estamos llorando y estamos preocupados y estamos amargados y estamos deprimidos. Pero en la cárcel es donde se adora. Amén. La productividad, recuerde, no es revelar a Dios cuando todo está bien, sino cuando Dios se revela en medio de todo lo que está mal. Cuando todo está mal, sepa que todo está bien. Porque si todo está bien, usted no le está haciendo estorbo al diablo. Apenas el diablo hace, déjelo pasar. Pero cuando todo está mal, es porque todo está bien en la eternidad. Porque el diablo no le hace estorbo a alguien que está bien. El diablo le hace estorbo a alguien que está mal. Dijo alguien, a mí me preocupa esa gente que siempre dice que está bien. Esa gente que nunca le pasa nada, que todo es bendición, alegría, gozo, deleite. Algo pasa. Porque es en los procesos donde el diablo se ensaña contra usted para matarlo, para destruirlo más bien, porque mi hija que día me decía algo, mami, igual el diablo ya perdió. Yo le dije, pues sí, porque la Biblia dice que él ya tiene su lugar, el lago de fuego. Me dijo, no, si él me quisiera matar a mí, ya perdió, porque igual me mata y yo me voy con Cristo, entonces igual ya perdió, no tiene ganancia por ningún lado, porque yo tengo a Cristo en mi corazón y es verdad. Si usted se pone a pensar, por eso Satanás trata de entretenerlo, de cansarlo. ¿Qué hizo Satanás con estos tres? Tratar de distraerlos. Tratar de decir, ay, nos van a quemar y ahora qué vamos a hacer, ahora sí quedamos achicharrados, no nos van a reconocer en ningún lado. Nadie nos va a poder venir a reclamar de dónde sacan huellas dactilares para saber que soy yo. Pero ellos dijeron, ¿qué importa? Igual ya gané, igual ya ganamos. Por eso Pablo decía
He peleado la buena batalla y he guardado, ¿qué? La fe. Que me quiten la cabeza, pero yo sé con quién me voy, amén. Segundo, transformar derrota en testimonio. Estos hombres transformaron una derrota aparente en un testimonio evidente. Amén. Transformaron lo que para el diablo decía ser una victoria, lo transformaron en una gloria. Lo transformaron en un privilegio, lo transformaron. Yo me imagino que después todos esos chismosos que murmuraron de ellos pasaban por el lado y les decían, ¿cómo está? ¿Necesita algo? ¿Tiene sed? ¿Le traigo agua? ¿Usted sabe qué es que a usted lo metan a un horno de fuego ardiendo y usted salga como si nada le hubiese pasado? Y los que pensaban verlo muerto, lo ven vivo, lo ven bendecido y lo ven honrado. Todo lo que a nosotros nos pasa, toda derrota que el diablo escribió para decir, lo voy a matar, lo voy a destruir, lo voy a aniquilar, lo voy a cansar, lo voy a perseguir, se tiene que convertir en el testimonio suyo y mío, donde usted le diga al diablo, mire, usted dijo que me iban a matar, pero resulta que yo estoy vivo. No solamente aquí en la tierra, estoy vivo eternamente porque tengo un sello que me dice que soy salvo, que soy bendecido, que hay morada para mí. No es que Jesús se fue a ver cómo construía, se fue Jesús porque ya tenía una morada para nosotros. Así de que cuando usted llegue allá, usted ya va a tener su casa, ya va a tener su vida y usted ya va a tener su eternidad. No fue que Dios se inventó un plan. Pero cuando usted tiene un testimonio, usted tiene la victoria y el diablo tiene la vergüenza. Cuando usted tiene un testimonio de lo que Dios hace, yo ayer meditaba en algo, llevo 3 días viendo reflejos en este ojo, como si me pusieran un bombillo ahí, viendo reflejos en este ojo. Y yo ayer pensaba y me acordé de una amiga que me encontré hace como 2 semanas aquí. Ella sirvió con nosotros en la iglesia, ella pertenecía al ministerio de la alabanza, sus hijas. Y ahorita está viviendo por aquí cerca y nos la encontramos de casualidad. Yo no la conocí, mis hijas fueron las que la conocieron. Y cuando ella me vio, hola Luz, no sé qué, hola Mari, ella me cuidó. Después de que yo perdí a mi bebé, ella fue la que se encargó ella me hacía el desayuno, me hacía el almuerzo y me lo llevaba. Yo le di las llaves del apartamento y como Omar mantenía afuera en la iglesia trabajando y las niñas estudiando, ella era la que llegaba, me llevaba el desayuno, me llevaba el almuerzo, me llevaba la cena, hablaba conmigo, oraba por mí, porque para ese momento todas las mujeres de la iglesia estaban embarazadas, entonces yo ni bajaba al culto porque veía solo barrigas y la mía se había esfumado. Entonces eso fue un proceso y ella estaba ahí conmigo. Y esta semana que he tenido todos esos como esos cortos de visión en mi ojo, recordaba que muchas personas me han visto sana en sueños, en visiones, han podido percibir eso. Y me acordaba de muchas personas y yo decía, Andrés se lo soñó, Orlando se lo soñó, Marisol se lo soñó. Mauricio se lo soñó. Argenis me vio, una amiga, ella me vio. Y mucha gente me ha escrito. Miguel, el esposo de Sujeis, también Rocío. Y Dios me permitió también verme a mí sana del ojo en un sueño hace poco. Y yo decía, Señor, tú vas a hacer lo imposible. Y lo que era una derrota médica se va a convertir en un testimonio visible. Se va a convertir en una victoria visible, porque ¿sabe qué pasa? Que este ministerio va a ser perseguido por milagros inusuales, dijo un pastor un día, y para que hayan milagros inusuales tiene que manifestarse la gloria de Dios en aquellos que estamos aquí, porque somos los que vamos a testificar de esa gloria. Somos los que vamos a testificar, no, yo tengo esto nuevo, no, Dios me dio esto, no, a mí me dolía aquí, se me quitó, no, yo tenía tal cosa. Amén. Somos los que vamos a testificar. Y lo que era una derrota se va a convertir en un testimonio en su vida. Tal vez usted diga, no, yo no he sido enfermo. Todos hemos pasado por momentos de derrota en alguna área de nuestra vida.
Pero esa derrota se convierte en un testimonio. ¿Para gloria de qué? Del nombre del Señor. Y siempre, Sujei ahorita me decía ese versículo que dice que los discípulos pasaron por el lado de un hombre y el hombre estaba enfermo y los discípulos le dijeron a Jesús, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? Y el Señor le dijo, ninguno. Eso es para que Dios se gloríe. Amén. Todo lo que nos pasa a nosotros tiene un solo propósito. Es para que Dios se gloríe. Y todo lo que el diablo planea para mal, mire, Dios lo voltea así, para bien. Y el diablo se queda con las ganas de verlo a usted y de verme a mí destruida, de vernos destruidos, porque él no tiene autoridad. Él quería matar a estos 3 hombres porque sabía lo que iba a pasar con ellos 3 y con Daniel en Babilonia, pero Dios los guardó porque eran resultado de ¿qué? Del testimonio de que ellos creían en uno que estaba por encima de dioses paganos. Amén. Dijo el pastor Gildardo cuando vino aquí, lo que Dios va a hacer aquí en este barrio a través de ustedes va a ser poderoso. Y el fin de semana pasado vino una amiga de hace muchos años, ella se congregó con nosotros. Cuando compró casa aquí, se mudó para acá y se estaba congregando con unos pastores amigos que tenían una iglesia aquí. Yo dictaba danzas en esa iglesia, aquí por la otra cuadra. Pero los pastores se fueron y ellos estaban yendo hasta el muelle, donde un pastor conocido también de nosotros. Y el niño de ella y Josué han sido muy amigos. Josué se venía 3, 4 días para su casa a compartir con el niño. Ellos viven aquí nomás. Y yo le escribí para saber si ella tenía un apartaestudio que le rentara a alguien, que me pidió el favor de preguntar. Y como la casa de ella es grande, yo dije, pues voy a preguntar a ver si de pronto mi amiga tiene uno, mi conocida. Yo le escribí para preguntarle eso, porque yo digo, el que está en su iglesia, quédese en su iglesia, ¿para qué me lo voy a traer para aquí? Eso es coleccionar. No, a menos de que alguien venga herido, maltratado, le hicieron cosas, pues obvio, uno lo recibe porque no lo va a votar. Pero si está en su iglesia bien, ¿para qué lo va a molestar? Déjelo allá, que está sirviendo, que está siendo funcional, ¿cierto? Y me dice ella, bueno, yo le dije que para ver si tenía un apartaestudio, me dijo, no, pastor, ahorita no tengo nada, está todo lleno. Yo le dije, bueno, me dijo, Paz, ¿dónde tiene la iglesia? Le dije, ahí en Unir, donde usted vive, detrás de su casa. Me dijo, ¿en serio? ¿Y usted había sido tan mala amiga que no me había avisado, pastor? Yo le dije, yo que iba a saber que usted estaba buscando iglesia. Y hacía 20 días ella le había dicho a Milton, busquemos una iglesia por acá cerca, yo estoy cansada de ir por allá, yo no quiero madrugar tanto, yo quiero levantarme y venir acá, cerquita, aquí en el barrio, ojalá. Y yo le escribo y vino hace 8 días. Y el testimonio es el siguiente. Ella se me acerca, me saluda y me dice, pastora, con Milton hacemos unos sancochos. Ella tiene una droguería muy grande allá en el muelle. La conoce todo el barrio. Y de afuera también la conoce. Y nosotros hacemos unos sancochos, pastora, para evangelizar. Cuadre con el pastor. Me dicen cuándo pasan a la casa. Y organizamos lo del sancocho. Y hacemos un sancocho y ustedes llevan el material, evangelizan. Lo hacemos acá en el barrio. Dígame si eso no es testimonio de que algo grande quiere hacer Dios. Amén. Y lo que parecía derrota un día se convirtió en una victoria eminente. Amén. Y se convierte en un testimonio. Lo que usted está pasando no es simplemente que un proceso que lo va a llevar a tener un testimonio, porque no es lo mismo tener una herida que tener una cicatriz. Amén. La herida duele, la cicatriz es visible, pero no duele. Y usted dice, no, es que aquí, que a mí me abrieron aquí y tengo este hueco acá, pero el Señor me lo saturó y se le ve la ¿qué? La cicatriz, nada más. O sea que usted es un victorioso de un proceso que vivió. Y así mismo pasa con el Señor. Toda derrota se tiene que convertir en un testimonio. Todo lo que parecía derrota se tiene que convertir en un testimonio. Se tiene que convertir en una bendición. Se tiene que convertir en algo poderoso en su vida. Se tiene que convertir en que usted, la gente lo mire y diga, que diga como dijo el rey, ¿quién es ese? Si mi Dios es porque
Que la gente diga, si lo vimos en la inmunda, ¿por qué ahora anda bendecido? Y que otro diga, no, es que ese cargaba a alguien que le proveía. Ese cargaba a alguien al lado que lo cuidaba. Ese es el poder de los que hemos sido levantados de la miseria, del mugre, de la pobreza, de la inmundicia, de los que hemos sido sacados de Egipto. Ese es el poder que usted y yo portamos. El poder no está en decir yo estoy en Cristo y lo amo. No, el poder está cuando usted dice de dónde lo sacó Dios. Porque es evidencia de que hay un Dios poderoso que rescata del hoyo, que rescata de la muerte, que cambia la historia. Y a estos hombres Dios les cambió la historia de ser acusados a ser justos, a verse injustos, a ser honrados. Gracias, Señor Jesús. La libertad da testimonio. Lo que parece ser el final se convierte en una plataforma de testimonio. Pero eso pasa cuando usted y yo tenemos fe. Si usted y yo no tenemos fe, no va a suceder nada. No va a pasar nada. ¿Sabe? Solo cuando yo activé mi fe, pude ver a Josué sano de sus ojos. Solo cuando Dios reveló la iniquidad y yo activé mi fe, pude ver a Josué sano de sus ojos. Y también les testifico, lleva 3 meses sin medicamento. Y no lo ha necesitado. Porque sus ojos han estado totalmente bien. Amén. Sara tenía que usar gafas permanentes porque el último dictamen médico era que tenía ambliopía, que no veía bien, que tenía astigmatismo. Ella veía 4 cuando era 1. Ella veía los 4 del horno cuando había uno solo. Amén. Y ella me decía, mami, yo veo bien. Estoy segura que Dios me sanó. ¿Y qué día leía un letrero lejano? Ella no lo podía hacer. Mi hermana le compró unas gafas que las gafas para el proceso que ella tenía que llevar costaron muchísimo. Y el papá el año pasado le mandó a hacer las gafas que porque pues la niña necesitaba las gafas. Se las pone para verse cool y tomarse una foto porque no las usa. Porque ella sabe que Dios la sanó. Amén. Josué se supone que por el ojo derecho no ve, porque a raíz de la conjuntivitis vernal le dio glaucoma en el ojo derecho. Le cicatrizó la córnea porque la tenía estriada y le generó un glaucoma. Pero Josué lee por sus 2 ojos perfectamente bien. Y lo que el diablo quiso usar como una derrota, Dios lo usó como un testimonio, como una victoria de bendición. Amén. Y eso es lo que usted y yo somos, porque yo sé que aquí todos hemos llevado del bulto, como dirían comúnmente. Todos hemos pasado procesos. Unos han viajado a otras naciones, otros han sido operados y casi mueren en el intento, otros han sido traídos desde sus casas a una ciudad que no conocen, otros nos han pasado por la quiebra y hemos estado más quebrados que bulto de canela, a otros hemos dado todo y nos han dado una patada por detrás. Todos hemos vivido procesos, pero esa aparente derrota es una victoria eminente, es un testimonio evidente. Amén. Cuando Satanás en el capítulo 4, 5, que empieza a hablar de los sellos, que destapan los sellos, el cordero inmolado, dice que salió uno montado en un caballo con una bandera, diciendo que, haciendo entender que había paz, que había vencido, pero el Señor lo venció en la cruz y Él no tiene poder ni autoridad. Amén. Así de que recuerde siempre que la productividad del Eterno lo convierte a usted en una plataforma de fe para muchos otros. Amén. Tercero y último, legado eterno. Y aquí yo tengo un salmo que me gustó mucho. Tenía más versículos, pero a mí casi no me gusta dar vueltas por toda la Biblia cuando predico porque se convierte, vaya al versículo. Paseo bíblico. Casi no me gusta. Pero este sí lo quiero leer. Salmo 78, versículo del 4 al 7, dice de la siguiente manera.
no las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacieran. Y los que se levantarán lo cuentan a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos. Amén. Yo creo que a estos 3 muchachos cuando eran niños les enseñaron la ley, les enseñaron la Torá y había un legado. ¿Sabe que no es lo mismo dejar herencia que dejar legado? La herencia es algo pasajero, el legado es eterno. Amén. Y lo que usted deja trasciende a sus generaciones. Yo soy de las que pienso que, bueno, en mi casa por parte de mi mamá, mi abuela iba a la iglesia, llevaba a mi mamá, a mis tías. Ellos han vivido un evangelio así como medio enredadito. Pero pues han ido y nos llevaban, desde niños nos llevaban a la iglesia. Yo no supe que era celebrar el tal Halloween porque mi mamá solamente me dejó vestir una vez de rockera para ir al colegio. Yo nunca celebré ese plan porque desde niña entendí lo que significaba porque me lo enseñaron en la iglesia. Así de que la única vez que yo me vestí, en ese tiempo habían exigencias en los colegios, entonces los niños tienen que venir disfrazados. Mi mamá me vistió de lo que medio no se viera tan maluco, me vistieron de rockerita, entonces fui al colegio vestida de rockera. Pero yo no supe qué era disfrazarme porque yo crecí en una iglesia. Yo crecí viendo un modelo diferente. Le doy gloria a Dios por eso. En medio de todas las cosas que sucedieron en mi casa, tuve un modelo, una identidad diferente. Amén. Y sé que a pesar de todas las cosas, mi abuela, con todas y sus fallas, nos dejó un legado a los que decidimos creer. Y nos ha dejado un legado. Tal vez ella tenga falencias, pero lo que ella sembró en nosotros, el día de hoy se reproduce en mi vida, en la vida de mi prima Andrea, la que vive en Duitama, que ella también le sirve al Señor allá. Y un día hablábamos y decíamos, somos las únicas 2 que estamos fieles a Cristo. Yo le decía, no importa, algún día el legado se va a hacer realidad. Nosotras sigamos creyendo, somos 2, después nos seguirá toda la familia. Amén. Porque una cosa es dejar una herencia y otra cosa es dejar un legado. Así de que siempre preocúpese por dejar el legado, como estos hombres. Estos hombres hasta el día de hoy son testimonio. Estos hombres hasta el día de hoy muestran valentía. Yo creo que cuando usted pasa una situación y usted lo lea, ellos dicen, no, si estos pudieron, yo también puedo. Cuando usted lee la Biblia, usted encuentra legado. Josué no podía. Josué era un niño, pero el Señor lo capacitó. Porque lo capacitó ¿quién? El mismo Dios, a través de Moisés. Moisés no le dejó una herencia, Moisés le dejó un legado, porque Moisés no repartió tierras, el que la repartió fue el mismo Josué, pero sí le dejó un legado. Lo enseñó a subir al monte, lo enseñó a buscar a Dios, lo enseñó a clamar al Dios que le trajera respuesta, al Dios en el que él había creído que le trajera respuesta. No es lo mismo la herencia que el legado. El legado inspira, el legado da fe, el legado da valentía, el legado hace que usted y sus generaciones avancen. Amén. Y a mí siempre me ha impactado mucho David, porque cuando usted lee a David, usted ve en David un niño que fue menospreciado en su casa, un niño que no era tenido en cuenta. David no era el niño que la familia amaba, como a José. David era el niño que preferían enviarlo por allá a cuidar las ovejas para deshacerse de él. Y sabrá Dios, y yo le pido al Señor que algún día me revele por qué él dijo, mi mamá me concibió, en pecado fui concebido. ¿Por qué David dijo eso? No solamente porque su abuela era moabita, porque la bisabuela de David era moabita, era Ruth, la moabita. ¿Por qué David dijo eso? ¿Será que él fue un hijo ilegítimo en su casa? Esto lo estoy, primera de Luisa, capítulo 1.
No, eso no está en la Biblia. Pero solo imagínese que eso puede ser así, que tal vez él fue un niño ilegítimo de una aventura de la mamá y por eso era el último en el cuento. Porque cuando a Isaí le dijeron, trae a tus hijos, no lo quiso llevar. Es más, el Señor, el Samuelito allá va a echarle el tarro de aceite y es, quieto, mijo, esos no son. Pregunte por si hay más hijos. Ah, sí, por allá hay otro que cuida ovejas y huele a chivo. Llámenlo. Pero ¿sabe qué encontramos en David en el capítulo 86? Si no estoy malo, el 96 y el 116. Él dice, yo soy el hijo de tu sierva. ¿Qué le mostró la mamá de David a David? ¿Qué le enseñó su mamá? Porque generalmente usted ve en la Biblia y el patrón es papá, hijo. Y el papá bendice al hijo y el hijo bendice al nieto y así sucesivamente. ¿Qué pasó ahí? Que se rompió la cadena. ¿Qué dejó la mamá? Sembrado en el corazón de David para que David dijera, yo soy el hijo de tu sierva y no dijera, yo soy el hijo de tu siervo. ¿Qué legado le dejó la mamá a David para que David pudiera decir, yo soy el hijo de tu sierva? ¿Qué legado estamos dejando? ¿El legado de la cobardía? Yo este año le dije al Señor en enero, le dije, yo no me voy a volver a preocupar por dinero. Y si tú no haces, yo no sé tú qué vas a hacer. No me importa, no es mi problema. Así se lo dije al Señor. Porque yo amo mucho a Dios y sé quién es mi papá. Y si yo tengo un papá, mi papá me tiene que, ¿qué? Que respaldar. Y le dije, no me voy a afanar. Tú verás qué vas a hacer. Y esta semana hablaba con alguien que conozco hace muchos años. Él trabaja con el gobierno. Y me decía, señora Luisa, si hay alguien en quien yo creo, es en usted. Y yo más quebrada que bulto de canela. Pero él seguro de quién era yo. Y el martes me escribió estando acá por un tema. Él es uno de los acreedores viejos de cuando la quiebra. Y me saludó y yo le dije, don Víctor, usted sabe que es para el 15. Me dijo, no, quería saludarla. Yo no dudo de su palabra. Amén. Y puede que muchas veces usted pase por procesos, pero cuando usted es un hombre o una mujer de Dios, Dios lo va a respaldar. Amén. Dios va a permitir que usted sea ese testimonio y ese legado. Una vez me dijo, estábamos en el grado de mi hija y él me escribió, me saludó. Yo le dije, don Víctor, estoy en el grado de mi hija, ahora le escribo. Me dijo, qué bonito que usted tiene una familia. Usted me inspira, porque yo veo que usted es la única, una de las pocas mujeres que le cree a Dios de verdad. Porque con todo lo que le ha pasado, yo hubiera haber desertado, me dijo. Pero usted permanece ahí. Y le cuento esto no porque usted diga, uy, la pastora, la mujer maravilla. No, le cuento esto porque usted puede dejar legado aún en gente que no tiene su linaje. Usted puede dejar legado en el vecino al que saluda todos los días. Usted puede dejar legado con una sonrisa. Usted puede dejar legado cuando saluda a alguien. Usted no necesita ser perfecto, usted solamente necesita ser direccionado por Dios para dejar legado. Porque hay gente con herencia y con dinero, pero mal. Hay gente con herencias, pero no son felices. Usted preocúpese por dejar un legado. En esto todo es pasajero. Estos hombres dijeron, no importa, todo es pasajero, lo eterno está allá. Y si hoy hemos de morir quemados, morimos quemados. Pero nos vamos con Él. Estamos con Él. Estamos seguros con Él. Pero ¿quién le dejó el legado a estos hombres? ¿Quién le dejó el legado a David? Muy seguramente a estos hombres el padre de la casa, porque la Biblia no lo dice, pero el hombre era el que enseñaba la ley, el hombre era el que leía la Torá, el hombre era el que leía los pergaminos y enseñaba la palabra. Pero a David el legado se lo dejó su mamá. Así de que sin importar si usted es hombre o mujer, papá o mamá,
Usted tiene un legado por dejar. Estos hombres nos dejaron un legado. La productividad se mide en frutos que permanecen ¿en qué? En las generaciones. Amén. Estos hombres yo creo que toda la vida han sido nombrados. ¿Usted no cree que Lutero, cuando leyó de ellos, dijo, no, que me quemen? Porque en ese tiempo los quemaban. Pero dijo que me quemen, ¿qué importa? Me voy con él. Hay un legado, hermano. Y si nosotros queremos ser productivos y queremos dejar ese legado y queremos vivir en la presencia de Dios en medio de la crisis y queremos dejar marcado que una derrota no es una derrota, sino que es un testimonio delante de los ojos del Altísimo, tenemos que caminar con el cuarto hombre. No podemos caminar solos. Si usted camina solo y si yo camino sola, no vamos a alcanzar el propósito, no vamos a dar testimonio y no hemos sido llamados para caminar solos. Hemos sido llamados para caminar con Dios. Hemos sido llamados a vivir en su presencia. Hemos sido llamados a caminar en su espíritu. Yo le decía al pastor esta mañana, yo lo único que quiero es la presencia de Dios. Si la presencia no atrae, nada va a atraer. Amén. Hablando de atracción, de que la gente sea atraída. ¿Por qué? Por su presencia. Amén. Porque decía Bertrand Clendenin, lo que atrae a la gente no es el show, las cámaras y las luces, lo que atrae a la gente es la cruz. Y la cruz está en nosotros. La muerte está en nosotros. Y vive Cristo en nosotros y Él es la esperanza de vida para otros que no lo conocen. Yo le decía, a mí no me importa. Yo solo, y le voy a decir algo con toda sinceridad, mi oración es, Señora, trae tu presencia. Trae tu presencia, que tu presencia se manifieste, que tu presencia me visite, que tu presencia me hable, que tu presencia me enseñe. No me importa nada más, tu presencia, porque la presencia va a atraer a la gente. Lo que atrae a la gente es la presencia de Dios. Y estos hombres tenían legado porque tenían presencia. Amén. Así de que póngase sobre sus pies y vamos a orar en esta hora. Y vamos a decirle, Señor, gracias. Porque no camino solo. Porque aunque el enemigo me quiera hacer creer que yo estoy solo, yo no camino solo. Yo no camino sola. Puede que esté rodeado